Ya, comencemos. Ya, tenemos la primera. Debería decir el primer ejercicio. Estos son problemas que les podrían aparecer en el certamen. Lo cual tenemos. Dada la siguiente fórmula de cuadratura, hay que determinar el grado más alto posible de la fórmula, contar los valores de A, B, C y D de la ecuación y evaluar para estos valores tomar. Entonces, acá en este caso, voy a dejarlo aquí. Entonces, yo sé que el IDF es igual a la integral entre menos 1 y 1 de una f y esta cosa va a estar escrita de la siguiente forma. Entonces será por f de menos 1 más b por f de 1 más c por f' de menos 1 y más d por f' de 1. Ya. Acá lo que hay que hacer es tomar funciones también de la base polinómica de la base polinómica canónica, que en este caso es bueno, la base de b va a ser simplemente la siguiente: el 1, el x cuadrado, el x al cubo, y así. Hay que tomar cada uno de los polinomios hasta llenar un sistema de ecuaciones de polinomios con 4 ecuaciones. Lo voy a dejar acá. Entonces, lo que hay que hacer ahora entonces es tomar f de x igual a 1 y derivarlo al tiro. Dice que f' de x vale 0. Entonces, yo sé que la integral entre menos 1 y 1 del 1 de x ya va a ser x evaluado entre menos 1 y 1, que esto, ojo, estos dos, ¿ya? Que será por f de menos 1 evaluado con respecto a la función f de x igual a 1, entonces va a ser 1. Todo, por lo menos estos dos van a ser 1. Y aquí va a ser con respecto a la derivada, que va a ser f' de x igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser 0. Imaginen que son 0, por favor. De por f' en 1, esto va a ser 0. 9 por todo va a ser 0. Por lo tanto, voy a borrar aquí un poquito para no dar el tiro. Esto va a ser por 0. Por lo tanto, esto se me va y esto se me va a 0. Después ahora tomamos el siguiente, que va a ser x. Y luego derivamos la función. En este caso, la integral pues, claramente es entre menos 1 y 1 de la x de x. Esto va a ser x cuadrado medio entre menos 1 y 1. Y luego va a ser un medio menos un medio, puede ser. Entonces 1 al cuadrado dividido en 2 menos 1 al cuadrado dividido 2. Entonces esto va a dar 0. Y esto después va a ser igual a.
a por f de menos 1, como f de x es la, bueno, esta va a ser la función de identidad. Entonces, como f está valor menos 1, entonces va a ser menos 1 al final, entonces a por menos 1, más. Lo mismo acá, como es esto, la identidad es que el valor de 1 va a ser 1. Y como f' de x es igual a 1, independiente del valor, va a ser 1 también. Por 1 más d por 1. Entonces, tomamos ahora el siguiente, que es esta, x cuadrado. Lo voy a hacer aquí. Sabemos que esto va a ser la integral entre menos 1 y 1 de x cuadrado de x. Entonces esto va a terminar siendo x al cubo tercios. Doblado entre 0 y 1. No, entre menos 1 y 1, disculpen. Y esto va a ser simplemente 1 al cubo dividido en 3 menos menos 1 al cubo dividido en 3. Esto va a ser menos 1. Esto va a ser 1 un tercio menos un tercio. Esto va a ser 2 tercios. Entonces esto va a terminar siendo al cuadrado. Entonces f de menos f de f al lado menos 1 va a ser 1 a por 1. F valor en 1 va a ser 1 también, más b por 1. Como estamos viendo la derivada, estamos en f de x igual a x cuadrado. Entonces f' de x va a ser igual a 2x. Como, bueno, acá en este caso como estamos en f' de valor menos 1, entonces esto va a ser menos 1 aquí, y por lo tanto esto va a ser menos 2, menos 2c, y aquí va a terminar siendo 2d. Y ahora falta ver el último, porque ya tenemos tres ecuaciones. Para poder resolver este sistema como tal necesitamos cuatro, porque tenemos cuatro constantes a, b, c y d. F de x es igual a x al cubo, y f' de x va a ser igual a 3x cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser la integral entre menos 1 y 1 de x al cubo de x. Y esto, como ustedes podrán adivinar, esto va a ser x a la 4. Esto en 4. Y hablando entre menos 1 y 1. Como esta es una función bueno, que también que también se podría haber hecho acá, como esta es una función par, evaluado entre un número y bueno, entre un número y su absoluto, y su negado, se podría decir. Esto va a ser cero. Por lo que ahora evaluando la expresión acá arriba, tenemos que esto va a ser A por f a la, bueno, f a la f de menos 1, de cuando f de x igual a x al cubo, entonces esto es menos 1, más b por 1, ¿sí? De no, f de 1 cuando x igual a x al cubo, esto es 1, más, ¿sí? Aquí se va a mantener porque el cuadrado va a mantener la positividad. Cuadrado. Aquí el x cuadrado va a mantener la positividad de la función, como se podría decir así, y no importa qué valor le pongamos, va a ser positivo. Entonces esto va a ser 3 por d y 3 por c.
3 por C más 3 por D. Como ya completamos cuatro ecuaciones para resolver el sistema, que lo voy a anotar ahora. Voy a hacer un texto, vamos a hacerlo mejor. Y esto va a ser que A más B más 0 por C más 0 por D, para que se note bien, va a ser igual a 2. Tengo que menos A más B más C más D es igual a 0. Después viene A más B menos 2C más 2D. Y viene A menos A más B más 3C más 3D. Esto va a ser igual a 0. De arriba va a ser igual a 2 tercios. Sí, ya. Como tenemos cuatro ecuaciones, nosotros viendo la integral más alta que nosotros calculamos, que era esta acá, podemos concluir de que el grado máximo en donde esta integral va a ser exacta va a ser para grado 3. Entonces A va a ser que el grado máximo más alto, por lo menos de la fórmula, va a ser 3. Entonces, bueno, una función, esto va a ser simplemente, esto va a ser simplemente aquí. Ya. Ahora hay que encontrar los valores. Para aquello, lo que tenemos que hacer es resolver el sistema. El sistema que voy a volver a anotar. Será más B es igual a 2 menos A más B más C más D es igual a 0. A más B menos 2C más 2D es igual a 2 tercios. Y menos A más B más 3C más 3D es igual a 0. Entonces, ya teniendo ese sistema aquí, lo primero que tenemos que hacer es escribirlo de forma matricial. Esto va a ser 1, 1, 0, 0. No, de hecho, ahora mejor idea. 1, 1, bueno, 0, 0. Pues viene menos 1, 1, 1, 1. Pues viene 1, 1, menos 2, 2. Aquí, un poco más así. Se ve bien. Y por último, esto va a ser menos 1, 1, 3, 3. O sea que este sería la primera matriz. Esto también está multiplicado por otro vector, que esto va a ser A, B, C, D. Esto va a ser igual a otro vector más, que esto va a ser el vector B, que se conoce así, obviamente. Esto va a ser, termina siendo 2, 0, 2 tercios, 0.
Y luego de tener este sistema, se puede resolver o de forma usual o como cualquiera de las formas bueno, que ya se han discutido acá en el curso. Entonces, sobre lo largo que se me ocurrió, es así, lo voy a hacer rápido. Voy a mostrarles la solución en MATLAB, cómo podría ser, a través del típico A backslash B, que podría ser, para que vean cómo, bueno, por última vez, repasar cómo se hacen bueno, o por última vez, cómo se podría resolver un sistema de forma rápida. Voy a hacer una guerrita, una función, esto con respecto a la semana pasada, se puede decir, y lo vamos a hacer así, ahora. No, yo creo que ni siquiera, lo vamos a hacer aquí directamente. Vamos a definir A como la primera matriz que hemos visto, que es esta. Que esto va a ser 1, 1, 0, 0, entre comillas, menos 1, 1, 1, 1, entre comillas, 1, 1, menos 2, 2, menos 1, 1, 3, 3. Ya tenemos esa matriz, tenemos el vector B, que va a ser el 2, el 0, el 2 tercios, el 0. Y si nosotros lo hacemos, bueno, a backslash B, en este caso, tenemos que la respuesta va a ser 1, 1, un tercio y menos un tercio, que esa es como la solución real. Entonces, metiéndome aquí, pizarra, ya viendo cómo se podría resolver esta en MATLAB, podemos hacer A igual 1, B igual 1, C es igual a un tercio, y D también, vale menos un tercio. Por lo tanto, la integral entre menos 1 y 1, D. La f de x, de x, va a ser igual a f de 1, f de menos 1, más f de 1, más, lo voy a anotar aquí, un tercio, multiplicado por la f' de 1, la f' de menos 1, menos un tercio por la f' de 1. Entonces ya teniendo la fórmula de cuadratura, que sería esa, bastaría simplemente evaluar, evaluar y comparar. En este caso, pues, cuando f de x vale x, el resultado va a ser f de menos 1, esto va a ser menos 1, f de 1, esto va a ser 1, más un tercio, de f' en menos 1. En este caso, si nosotros derivamos esto como vimos anteriormente, esto va a ser 1. Entonces, después esto se le va a restar un tercio, porque el f' de 1 va a ser 1, acá va a ser 1 igual, pero los signos del un tercio y del menos un tercio van a hacer que todo esto sea 0.
ahora para 3x a la 4, lo que podríamos hacer es simplemente lo mismo. Para f de x es igual a 3x a la 4, va a ser lo mismo. Entonces esto va a ser f de menos 1, esto va a ser 3 más 3, dado de que este f de menos 1, cuando f de x vale 3x a la 4, el x a la 4 va a mantener todos los valores positivos del recorrido. Entonces, esto va a ser 3, también va a pasar con el otro. Ahora si lo derivamos, en este caso va a ser 12x al cubo. Entonces, en más un tercio por f' menos 1, este es la derivada. La f' de menos 1 va a ser menos 12 por menos 12 menos un tercio por f' en 1, esto va a ser 2. Entonces, esto va a ser 6 más, se podría decir que menos 4. Menos 2 por 4, 8. Menos 8, 12 menos 2. Para el último, f de x es igual a e a la m en x cuadrado. F' de x va a ser igual a menos 2x por e a la menos x cuadrado. Y en este caso podríamos decir, bueno, f de menos 1 va a ser e a la menos 1 en ambos casos. E a la menos 1 más e a la menos 1. Ahora se le va a sumar el 1/3 con el componente del 1/3, que es el f' de menos 1 y el f' de 1. Y en este caso así va a impactar el valor. Va a ser 1/3 por f' de menos 1. Va a ser simplemente, bueno, menos 1 aquí. Aquí vamos a tener el e a la menos 1. ¿Ya? Entonces aquí es lo que va a cambiar. Entonces esto va a ser 2 por e a la menos 1. Menos 1/3 por lo mismo. Acá el signo se va a mantener porque este está negativo. Acá el menos 1 lo hizo pasar a positivo. Entonces esto va a ser 2 e a la menos 1. Menos 2 e a la menos 1, perdón. A menos 1. Y ahora si yo todo lo factorizo esto por e a la menos 1, esto me va a quedar 1 más 1 más 2/3 más 2/3. Entonces esto va a ser 4/3. Entonces 2 más 4/3 lo que viene siendo esto por e a la menos 1. Entonces esto va a ser 10/3 por e a la menos 1. Ese sería como el valor de e a la menos x cuadrado cuando lo ponemos en esta fórmula que está acá. Ya. Siguiente ejercicio. Dado el problema de valor inicial, que es ese, hay que encontrar la solución de forma analítica con el método de Euler-Cauchy y hay que determinar el error de la solución numérica. Entonces, en este caso, bueno, me equivoqué, no es aquí. Voy a borrar todos los dibujos. Vamos a resolverlo de forma analítica primero. Entonces tenemos lo siguiente. De y a de x igual a 4x por y más 1
y de 0 es igual a 1. Entonces, ya teniendo esa cosa que está, ya teniendo esta cosa que está acá, podemos tomar la primera ecuación, que va a ser dy de x 4x por y más 1. Y por variables separables, pasar el y más 1 dividiendo, el de x pasarlo multiplicando. Bueno, me equivoqué. Ahí está. Y más 1, y sería 4x de x. Entonces, ahora si yo integro estas dos ecuaciones que están acá, estas van a quedar dos integrales. De y sobre y más 1, 4x de x. Bueno, la integral de 4x de x. Entonces esto va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de y más 1. Todo sería igual a 4. Bueno, esto va a ser 2x cuadrado más una constante. Ahora si esto lo paso a exponencial, todo va a ser y más 1. Todo va a ser igual a e. Bueno, antes de eso voy a probar el tiro. Entonces una constante grande por e elevado a la 2x cuadrado. Luego esta y de x, que me va a quedar al final, va a ser simplemente la constante grande por e a la 2x cuadrado menos 1. Y como yo sé que y de 0 vale 1, entonces si yo esto lo evalúo como y de 0, esto va a ser simplemente la constante grande. 2 por x, no, bueno, 2 por 0 va a ser 0, e a la 0 vale 1. Entonces esto va a valer 1. Entonces yo sé que, bueno, c menos 1 vale 1, entonces pasando el menos 1 por acá va a ser que c vale 2. Por lo tanto, la solución original del problema va a ser que y de x sea simplemente 2 e a la 2x cuadrado menos 1. Ya resuelto el problema de, de la siguiente forma. Con el método de Euler-Cauchy hay que calcular la solución aproximada con paso h igual a 0,5. Si ustedes, bueno, si ustedes vieron el video anterior, nosotros sabemos de que aquí, lo voy a notar de otra forma, legítima, va a ser igual a 4x por y más 1. Veremos que ahí en 0 va a ser igual a 1. Entonces, aquí yo voy a abrir algo rápido. Esto está acá. Y vamos a anotar lo siguiente. H como 0,5. No, 0,5. Entonces, no lo tengo como con el punto. Ahí está. Entonces voy a tomar el x sub i. Bueno, voy a tomar el y también. Y voy a tomar el y sub i. Ya sé que esto va a ser 0. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Y a partir de acá hay que iterar. Ya sé de que el x0 va a ser 0. No, bueno, sí va a ser 0. Y que el y0 va a ser 1. ¿Cómo hace eso? Porque esos son los valores que me da la condición inicial.
La condición inicial me dice que x0 vale 0 y que y0 vale 1. Porque el esquema general de la forma y' es igual a f de x, y tiene que venir acompañado de una segunda ecuación que te dice que el y de x0 tiene que ser igual a y0. Y además que aparte de ir de estos valores, nosotros vamos a, bueno, a partir de estos valores, nosotros vamos a añadir, vamos a crear el conjunto de puntos. Entonces, esto me sale así. Yo sé que esto, bueno, el x0 va a ser como como la especie de a, pero esto se le va a sumar el h por i. Esto va a ser esto. No, sí, así, lo hacemos constante por el i. Entonces, bueno, a ver, voy a hacerlo de nuevo. Entonces esto va a ser S, suprimir. Y claramente esto va a ser simplemente el 0 más 0,5 por el i. Ahora sí no debe tener problema. Y a partir de la f de x, y que tenemos acá, vamos a construir el esquema. Por si no se acuerdan, el método de Euler-Cauchy consistía en hacer lo siguiente. I sub k más 1 sea igual a I sub k más h por f del x sub k, y sub k. En este caso, el f de x sub k, y sub k, te va a ser igual a bueno, 4x sub k por el i más 1 sub k, el i sub k más 1. Eso es lo que significa Euler-Cauchy, aplicar este método iterativo. Entonces, esto, lo que vamos a hacer nosotros es tomar, aquí sí vamos a tomar el anterior, que le va a sumar el h, que esto es lo que son 0,5, por, yo voy a, bueno, por 4 veces el x sub k, que esto va a ser 0,5, y esto se le va también a multiplicar el i sub k más 1. Ahí está. Que de hecho, no sé qué pasa. Esto no debería darme así. Bueno, lo vamos a hacer bien. Bueno, entonces esto va a ser igual a el i sub k, que va a ser el anterior, más el h, que va a ser 0,5, 0,5, por 4, por 4 veces el 0. Ah, era eso, era el 0. El que está acá arriba. Por el i más 1. Más 1. Sí, debería dar eso. Nosotros, bueno, voy a hacerlo con función anónima. Este va a ser igual a, voy a hacerlo aquí en MATLAB. Voy a ver si estoy bien. No me pregunto. Va a ser simplemente
2 por la exponencial de 2 por x al cuadrado menos 1. Si yo evalúo f, por ejemplo, en f de 1, ¿cómo sería eso? Suprimir. Entonces esto va a ser simplemente, bueno, entonces esto va a ser esto más el 0,5 por una cosa. Esto va a ser simplemente el 4 por el anterior por el... Bueno, en este caso va a ser 2. Si lo voy a borrar aquí, 2. Va a ser eso. Después esto va a ser, claramente, esto va a ser 3 más 0,5 por 4 por el 1 por 3 más 1, 4. Bueno, y así sucesivamente. Va a ser igual a 2 más 0,5 por 0,5, perdón, por 4 por 1,5 de caso, por en este caso va a ser un semana, va a ser 12, y después va a ser así. 30, bueno, Z 47. Entonces esto va a ser 47 más 0,5 por 4 por 2 por el semáforo de 48. Y probablemente me dé un número muy grande. Y eso, estaría resuelto por el método por el método de Euler. Ya, aquí, acá lo que tenemos que hacer simplemente es, para el último, dado por ejemplo lo que está acá, los valores de i sub k, nosotros ahora tenemos que hacer los valores de el i elevado en x sub k, de la solución analítica, que yo la anoté en MATLAB, está acá. Entonces, sabemos que f de 0 vale 1. En este caso voy a compartir la pantalla. F de 0 vale 1. Y lo de x sub k. En x sub k. No, en x y. Cuando va a valer 1, bueno, f valorado ahora en 0,5 va a ser 2.2974, entonces va a ser 2,2974. Después f valor en 1, 13.7781, 13,7781. F valor en 1.5 va a ser 179.0343. F valor en 2, eso va a ser 5. Un número muy grande, 5.9609 por 10 a la 3. Bueno, voy a ponerlo igual.
aquí. Y f en 2.5 también. Y eso es algo más grande todavía. Entonces, 5,3667 por día a la 5 en este caso. ¿Qué va a ser eso? Estos son los valores que nos da la función. Entonces, acá ponemos el e de x, o bueno, el r de x en este caso. Va a ser simplemente el absoluto entre el i sub i menos el i elevado, el i evaluado en el x sub i. Entonces, en este caso va a ser 0, todos son iguales y esos van a ser los errores. Cada vez como que se van abriendo más. Bueno, eso sería. Para el tercer problema tenemos la siguiente función. Este es el problema, uno de los problemas propuestos de la 29. Para el siguiente problema hay que encontrar los valores de tal forma que la integral resulte exacta para los polinomios del grado más alto posible. Acá como tenemos tres constantes, que será b y c, necesitamos tres ecuaciones. Por lo tanto, el grado más alto posible que necesitamos dos. Claramente que claramente que los polinomios a contar van desde el 0, desde el grado más chico posible del 0. Por lo tanto, ya, aquí está. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, aparte de esto, es simplemente anotar la fórmula. Nosotros sabemos que la integral es entre 0 y 1 de la f. No, no es, no es solo de la f. Es de el x por f de x. Y esto va a ser dado, y esto va a ser igual a por f de 0 más un medio de f de b, f evaluado en b, más c por f de 1. Ya, entonces, como ya había mencionado anteriormente, la base polinómica canónica, en este caso va a ser desde el 1 o x a la 0, que es lo mismo. El siguiente va a ser x cuadrado, x al cubo, y así sucesivamente. Como necesitamos solamente calcular tres constantes, vamos a tener que hacer vamos a construir un polinomio. Bueno, sí, vamos a usar hasta el polinomio x cuadrado. Entonces, para f de x, bueno, no tan grande, no, para f de x igual a 1, tenemos lo siguiente. El problema es que f, bueno, me equivoqué. El problema es que esto va a ser la integral entre 0 y 1 de la x por 1, porque f de x vale 1. Y eso va a resultar ser la integral entre 0 y 1 de la x. En sí lo que va a hacer esta x va a que a cada base polinómica se le va a añadir un grado nomás. Acá en este caso es x a la 0, entonces el 0 más 1 va a ser 1. Entonces el grado que va a tener la función integral va a ser 1. Esto va a ser simplemente x cuadrado medios, evaluado entre 0 y 1. Va a ser 1, un medio menos 0. Va a ser un medio.
Y eso va a ser igual a, como f de x vale 1, todos los componentes van a valer 1. Bueno, toda la parte que dice en f evaluado en una constante va a ser 1. Entonces esto va a ser a por 1 más un medio por 1 más c por 1. Para ahora, f de x es igual a x. No sé, bueno, a la función integral se le va a añadir un grado más por la x, entonces esto va a ser la integral entre 0 y 1 de x cuadrado de x. Esto va a ser aquí el cubo de x. Bueno, esto va a ser aquí el cubo tercio. Lo entre 0 y 1. Esto va a ser un tercio. Pero como f de x ya no es una constante, entonces va a devolver el valor que entregue la f. Entonces esto va a ser a por 0 más un medio por f, en este caso f de b vale b, porque es la función identidad. Y a esto se le va a sumar un c por f de 1, un c por 1. Por último, lo voy a anotar acá abajo, aquí al ladito. Por último, la integral, bueno, para f de x igual a x cuadrado, esta va a ser simplemente la integral entre 0 y 1 de el x cuadrado por x, esto va a ser x al cubo. Y eso va a ser igual a x a la 4 partido en 4, igual a entre 0 y 1, esto va a ser un cuarto. Y luego de eso viene a repasar nada. En este caso se va a entregar el mismo valor que está en el argumento pero al cuadrado, todos. Por lo tanto, todo será por 0 al cuadrado más un medio por, en este caso b, la variable b está en el argumento, por lo tanto esto se le va a entregar un b al cuadrado más c por f de 1. Bueno, en este caso f de 1 vale 1, f de 1 vale 1 al cuadrado, que es lo mismo que más decir 1. Por lo tanto, nosotros tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. A más c es igual a 0. ¿Por qué? Porque recuerden de que en la primera ecuación tenemos un medio de a más c más un medio. Y esos dos medios se cancelan. Después tenemos un medio, bueno, 0,5 en este caso, por b más c es igual a un tercio. Y después tenemos que esto va a ser 0,5 por b al cuadrado, de eso, más c es igual a un cuarto. Obviamente obvié, se podría decir así, los cero, por ejemplo, el a por 0 sé que vale 0. Entonces, ya teniendo el sistema que está acá, que lo quiero, a ver, no quiero borrar todos los dibujos, quiero borrar todo. Los vamos a pasar a desarrollar. Ya teniendo ese sistema de ecuación aquí, que por cierto lo voy a... Sí, lo voy a anotar acá arriba,
Entonces esto va a ser A más C vale 0, C es igual a 0, un medio de B más C es igual a un tercio, un medio de B al cuadrado más C es igual a un cuarto. Ahí está. Ahora, pasando a desarrollar, lo primero que podríamos, bueno, lo primero que podríamos sacar de acá es que A vale menos C, porque C vale menos A, y que acá tenemos un sistema de ecuaciones de por lo menos dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, por lo tanto, esto va a quedar como un medio de B más C es igual a un tercio, y tengo aquí un medio de B al cuadrado más C es igual a un cuarto. Esto va a quedar así. Ya. Si nosotros despejáramos la primera ecuación acá arriba, nosotros entendíamos que esto me va a quedar que C es igual a un tercio menos un medio de B. Y reemplazando esta variable acá abajo, nos va a quedar un medio de B al cuadrado más un tercio menos un medio de B. Me va a quedar igual a un cuarto. Entonces, pasando este por acá, y esto lo factorizo por B, entonces me va a quedar B cuadrado menos B dividido en 2 es igual a un cuarto menos un tercio. Eso creo que esta cosa es menor a 1. Esto va a ser, bueno, esto va a ser 12 abajo. Esto va a ser menos un doceavo. Ahí está. Entonces va a dar B cuadrado menos B dividido en 2 es igual a eh, menos un doceavo. Realmente acá despejando mejor, más que B cuadrado menos B es igual a menos un sexto. Y ahora faltaría resolver esta ecuación cuadrática que está acá. Por lo tanto, lo voy a anotar bien. Voy a anotar aquí abajito para que no me entienda bien. Menos B, bueno, más un sexto en este caso. No me equivoqué ahí. Es igual a 0. Entonces, para resolver la ecuación, simplemente podríamos hacer la fórmula cuadrática normal. En este caso sería B, en este caso va a ser igual a 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 4 veces por el 1 que está acá, por el 1 sexto, dividido en 2. Si nosotros lo ponemos ahora en MATLAB, estoy viendo esto, 1 por ejemplo más la raíz de 1 menos 4 por 1 sexto, y todo esto se divide en 2a
en 2 por 1, en 2, nos va a quedar que una de las posibles soluciones es esa, 0.787. Esto va a hacer que un B sea 0,787. Y la segunda, simplemente cambiando este signo por un menos. Y me queda que el segundo B va a ser 0.2113. Y lo voy a anotar acá los dos valores acá arriba mejor. 0,787 y B puede ser 0,2113. Como tenemos dos valores de B, nosotros vamos a tener también dos valores de C, porque en este caso C depende de B, y como C depende de B, A también depende de B, por lo tanto tendremos dos conjuntos de soluciones, donde el primer conjunto de soluciones va a ser, en este caso, A, como va a ser como en menos B en este caso, entonces me va a quedar, bueno, como me va a quedar, bueno, aquí en este caso nos van a quedar dos pares de valores, uno para ABC con referente al 0.787 y un ABC con referente al 0.2113. Ustedes pueden usar cualquiera de los dos siempre y cuando esté dentro del intervalo. Si está fuera del intervalo, no traten de usar ese, ¿ya? Por lo tanto, como las dos soluciones están dentro del intervalo, acá falta calcular C y A. Por lo tanto, yo voy a aplicar la primera, desde el 787. Por lo tanto, C en este caso va a ser un tercio menos un medio por 0.787. Y en este caso va a ser simplemente, yo me meto aquí en MATLAB, va a ser un tercio menos un medio por 0.087. Me va a quedar eso, menos 0.602. 0.602. La función, entonces C va a ser igual a menos 0,0602. Y A también va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo pero en abajo. 0,0602. Entonces, borrando aquí. Te va a quedar así. Nos va a quedar que las fórmulas de cuadratura va a ser simplemente A por... en este caso va a ser 0.0602 por f en 0 más 0.5 por 0.07, no, por f evaluado en 0.0, bueno, 787 más, bueno, menos en este caso, 0.0602 por f de 1. Esa va a ser como la fórmula de cuadratura. Y como último punto, que está acá, hay que evaluar para estos dos, bueno, para estos dos términos que están acá. Y en este caso, bueno, para el término 4x cuadrado, va a ser 0.0602 por 0,
que de hecho lo voy a hacer acá, ponerme rápido. Compartir pantalla. Aquí. Voy a poner G, va a ser igual a ahora función anónima. 4 por x al cuadrado. Y también voy a añadir la h también. Entonces, ahora una última función anónima que va a ser con referente a el 3x cuadrado menos 2. 3 por x al cuadrado menos 2. Entonces, esto va a ser, bueno, esto va a ser simplemente 0.0602 por, para la primera va a ser g evaluado en 0, más un medio, o 0.5, lo mismo, por f, por g, en este caso evaluado en 0.787, más, menos en este caso, 0.0602 por f de 1. En este caso f de 1 no, sino este va a ser g. Y sería, ese es el valor, 0.9979. Y para el resto, y para el otro, va a ser simplemente quitarle la h, va a ser g por h, que va a dar un resultado negativo. Para la última pregunta, simplemente hacer lo mismo. Solamente por tiempo no voy a alcanzar a hacer el de Taylor y el de Runge-Kutta, solamente voy a hacer el de Euler. Si en este caso, bueno, voy a ir a una nueva hoja. Aquí h vale 0,5 también. Y XY y el ISO B. Ya, entonces tenemos que aplicar el método de Runge-Kutta. Voy a añadir por lo menos unas 5 iteraciones. Perdón, Euler, mejor dicho. Me dicen que de 0 vale 1. De 0 vale 1. Por lo tanto, esto va a ser simplemente el 0 multiplicado por, sumado el 0.5 por el i. Entonces va a ser este. A ver. Ya. Y para el ISO y para el i va a ser simplemente el anterior multiplicado por el h. Y eso va a ser simplemente más multiplicado por la función. En este caso va a ser el coseno. De este por este. Yo creo que ni siquiera esto suma. Ahí está. Va a ser 1.5 y después por acá va a ser esos valores que están acá. Que yo los voy a separar. Los voy a dividir lo menos en unos 3 decimales. Y eso sería, es como un método súper iterativo, en este caso en donde tendríamos entre 0 y 1. Y luego calcular los valores de x y y es súper fácil. Los valores de x y y simplemente reemplazar en la fórmula de Euler. A ver si me da tiempo, yo creo que sí me da tiempo. Para Taylor, yo lo había mencionado también. El Taylor de orden 2, que es como más o menos lo mismo.
que simplemente, bueno, es lo mismo que Euler, pero simplemente se le suma un término, que lo voy a volver a anotar acá en la pizarra. Borro todos mis dibujos. Yo sé que el I sub k más 1, lo voy a anotar entre paréntesis para que no te sub, por favor, va a ser igual a I sub k, a I sub k más h por la función, por la f evaluado en x sub k, I sub k. Y a este término se le va a sumar otro término, porque lo que está acá es netamente puro Euler, y acá es donde ya va a cambiar la cosa. Entonces esto va a ser h al cuadrado, medios, así, todo está multiplicado por la derivada con respecto a x, en este caso, bueno, va a ser con la derivada de la función con respecto a x, pero en otra paréntesis más, evaluado en x sub k, y sub k, y a esto se le va a sumar la propia función como tal, el f de x sub k, y sub k, y después se le va a multiplicar y a la función que le estamos sumando se le va a multiplicar una segunda derivada, que va a ser la función, bueno, la derivada de la función con respecto a la segunda variable, evaluado en el x sub k y el y sub k. Entonces, en este caso, nuestra función es simple, bueno, nuestra función f de x, y va a ser simplemente el coseno del x por y, del x y. Por regla de la cadena, la derivada, bueno, la derivada de f con respecto a x, o la derivada parcial, como quiera, es lo mismo, va a ser simplemente la derivada de lo que está afuera, la derivada del coseno es el menos seno. De hecho, no lo voy a notar así, lo voy a notar con texto. Menos seno, menos de x por y, multiplicado por la derivada de lo que está dentro. Como en este caso y no depende, bueno, y depende de x, pero acá en este caso no. Esto es que estamos derivando como si fuera una función de variable independiente entre sí. Esto va a ser, simplemente. Bueno, esto va a estar multiplicado simplemente por ahí. Y la otra variable, bueno, y la otra derivada también, va a ser lo mismo. La derivada de f con respecto a y. Esto va a ser menos x por el seno de x. Entonces esto va a ser, entonces ya teniendo esta cosa que está acá, ya podríamos construir se puede decir ¿cómo se llama esto? Taylor de orden 2. Entonces vamos a tomar el mismo h, tomar el i también, que va a tomar 5 iteraciones nomás, el x sub i y el i sub i. Esto va a ser simplemente 0 más 0,5 por el
En este caso se mantiene todo igual, todo va a ser 0 y 1. 0 más 0,5 por el anterior. Y este que está acá ya va a ser lo complicado. Este va a ser simplemente el anterior más el 0,5 por el coseno. Seno de el x por y. Más 0,5 al cuadrado dividido en 2. Y de hecho yo creo que esto lo voy a poner en paréntesis aparte. Y todo eso multiplicado por el coseno, no, bueno, esto va a ser simplemente el i multiplicado por, quiero ver si estoy bien, sí, va a ser el i multiplicado por el seno de x por el seno. Y claro, esto va a estar multiplicado por menos 1 aparte. Por eso, por el seno. El seno de el x por y. En este caso va a ser este por este. Entonces le va a sumar el coseno de el x por y. Después de esto se le va a multiplicar el menos 1 también. Ahora va a ser por en este caso va a ser por el x. Por el x ahora. Y después se le va a multiplicar por el seno de x por y. Entonces 1,5. Ese sería Taylor de orden 2. Y para el último que ejecuta es simplemente aplicar tanto Euler como la suma. Bueno, es como tanto raro que hay que aplicar Euler dos veces. Sin embargo, que en la segunda vez el paso se le va a dividir por 2 y la suma, la función de la suma va a depender tanto del actual como del anterior. Entonces lo voy a hacer de forma rápida aquí, porque queda poco tiempo. Y esto va a ser I, esto va a ser el U sub I, esto va a ser como el Euler normal, esto va a ser el I sub I, esto va a ser como el final. Las mismas 5 iteraciones. Ahí está. Esto va a ser 0, esto va a ser 1 aquí. Esto como que no aplica tanto. Esto lo vemos en el 0 también. Ya. En este caso, el paso es el mismo, pero por más 0,5 por i, ¿te aquí se aplica Euler, entonces esto va a ser simplemente, sin embargo, el ISO, el ISO que se va a aplicar es con referente a los valores normales, entonces en este caso va a ser simplemente el 1 más el 0,5 por el h, que va a ser el coseno, coseno de x sub i de x sub k por el del i sub k que va a ser 1, que va a ser esto que está acá. Y este que está acá
simplemente va a ser el anterior también, más el paso dividido en 2, 0,5 dividido en 2 por la suma de algo. El primero va a ser el coseno. El coseno de el anterior con este. Vamos a tener una multiplicación entre estos dos. Más el coseno. Esta cosa la voy a poner aquí. Ponerlo aquí. Del actual por el que por el de Euler, por el que se sacó anteriormente por el de Euler, por lo tanto todo va a ser así. Entonces cambian todos los valores que están acá. Se les va a añadir menos valores. Y esa sería la ayudantía de hoy día. Espero que les haya gustado. ¿No? A ver, nada, ninguna duda. Ya, listo. Nos vemos. Cuídense. Si tienen cualquier duda, me escriben al correo. Si tienen comentarios con referente a esta, porque no sé si hago otra ayudantía después el 4, pero yo creo que no. Así que eso. Cuídense mucho. Nos vemos. Si tienen dudas, me escriben al correo. Nos vemos. Chau, chau.